Conocer la historia es crucial para no repetir errores del pasado. Poder entender el presente. Para construir un futuro mejor. Siguiendo con el libro. Vida, pasión y muerte de los bartolenses, de Cándido Santos. Continuamos con el video número 9. Hieren a Odilon Francisco. En el mes de febrero de 1941. Venía llegando a su pueblo, procedente de la Unión, el señor Odilon Francisco. Pero al llegar a la orilla de la población, por el río, cerca del lugar llamado Los Cocos, sorpresivamente fue balaceado por los avecindados, causándole una herida en la pierna derecha. Por lo que el presidente Cándido Santos mandó recoger al herido con los topiles, llevándolo a su casa. Nota de pie número 12, parte inferior. La palabra topil se refiere a personas nombradas para fungir como policías en poblados indígenas. Continuamos. El presidente, en cumplimiento a su deber como autoridad, informó oportunamente a las autoridades correspondientes de lo sucedido y de la zozobra en que estaba viviendo la población, yendo con toda su gente a San Carlos Yautepec, para informarle al agente del Ministerio Público. Lamentablemente los avecindados la emprendieron en contra de los nativos zapotecos, y ya los atropellos no tenían límite. El presidente pide justicia y castigo a las autoridades para los responsables de este atentado bestial. Pero como el mayor Gijón dijo que los ricos son más poderosos e influyentes, por lo que de nada sirvieron las protestas vanas que se esfumaron en el aire, quedando sin castigo dicho delito. Tirotearon a José Jiménez y a otros. En el mes de abril de 1941, venían llegando a su pueblo natal José Jiménez y otros más, después de haber pasado un tiempo huyendo por tantas injusticias. Pero al llegar a un paraje llamado Agua Blanca, ya Panuncio Díaz con su gente los estaban esperando, y sin motivo alguno balearon a los paisanos, quienes solo querían llegar a su pueblo para vivir en paz. Afortunadamente no hubo ningún herido. Nadie se quejó de estos hechos delictuosos. Pero surgió la alarma entre los pobladores de que ya nadie podía regresar a su tierra natal, porque serían recibidos a balazos por los avecindados, por considerarse enemigos de los socios criminales Díaz. Hieren a Serafín Jarquín. Por el mismo mes de abril de 1941. Venían llegando a su pueblo, Claudio Pascual y Félix Tolentino, por el rumbo del Coetón, como a las 8 de la mañana. Y al pasar por la casa de Chapín, Serafín Jarquín, interceptó a los recién llegados, y los agredió para matarlos sin motivo alguno, ya que esa era la consigna de los Díaz y socios, no dejar llegar a ningún indígena zapoteca a su tierra natal. Los indígenas con esa advertencia repelieron la agresión, e hirieron a Chapín. Con tan mala puntería que no le causaron daño a partes vitales, por lo que corrió a avisar a los Díaz, a quienes les contó que no pudo matar a los indígenas ya que le salieron respondones, refugiándose en la casa de Maximiano Díaz, jefe de los armados, y Juan Lorenzana, que se autonombró jefe o comandante de los rurales. Más tarde murió Chapín, a consecuencia de la herida que recibió por parte de los indígenas. Muerte de Pedro Lorenzana. Al día siguiente de la muerte de Chapín, venía llegando Pablo Francisco a su casa acompañado de otro compañero. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ya lo estaba esperando Pedro Lorenzana, con el arma en la mano. Pero Pablo, conociendo lo ventajosos que siempre han sido, no le dio tiempo de montar en su caballo, y madrugó a Pedro, quien recibió un certero balazo, que le atravesó el corazón, cayendo instantáneamente. Por lo que comenzaron más fuertes los problemas. Como lo había pronosticado el mayor Martínez Gijón, por lo que toda la gente, viendo la inseguridad que reinaba en la población, optó por huir de la población, abandonando al presidente Cándido a su perra suerte. Ya que los avecindados, quienes a toda costa querían dominar a los zapotecos, si no por la buena, por la mala. Pero el tal Pedro ya debía una, con la traición que le jugara a Porfirio Margarito, llevándose su arma y hasta la mujer, la señora Elena. Trataron de envenenar al presidente Cándido. Antes de estos sucesos que se mencionaron a principios del año 1941, al tomar posesión Cándido Santos Vicente como presidente municipal de su pueblo, los Díaz mandaron llamar al diputado Bermúdez,
al licenciado Toledo, agente del Ministerio Público de San Carlos, y a otras autoridades más. Por lo que la familia de los Díaz y socios, en contubernio con las autoridades ya mencionadas, debidamente preparados, mandaron llamar al presidente Santos a un convivio que se iba a efectuar en la escuela del lugar, en donde colocaron las mesas muy a la medida. Pero antes de entrar a la sala, se le acercó misteriosamente un joven, y al oído, le dijo en voz baja: «Cuídese mucho, porque esta noche lo van a liquidar a como de lugar, con la única finalidad de quitarlo de en medio». Todo esto, con conocimiento de los políticos, amigos de los Díaz. La señora Satilana Díaz, Eloísa Díaz, Marina Díaz y Trinidad Díaz eran las encargadas de darle el veneno al presidente Santos. Por lo que, abreviando todo, lo colocaron frente a una ventana indiscreta de la escuela, la cual estaba abierta intencionalmente, donde se encontraba Antonio García y otros más, armados, en caso de que fallara el veneno, para que el indígena no se escaparía de las balas enemigas, que le dispararían los avecindados. Al momento de colocar las tazas de chocolate envenenado en la mesa, se le acercó el diputado Bermúdez, y muy amable le tendió la mano a Cándido, sirviéndole la taza de chocolate, con el veneno ya preparado, el cual fue rechazado por el indígena, pretextando que no podía aceptarlo por motivos de salud. Pero Cándido, en ese instante disimuladamente le ordenó a su amigo, Chico P. Jiménez, que cerrara la ventana indiscreta, donde se encontraba apostado el criminal nato Antonio García y sus acompañantes, dispuestos a asesinar al presidente. Por lo que Chico P. Jiménez, ni tardo ni perezoso, cerró dicha ventana, evitando así la muerte del presidente. La diosa Fortuna le acompañó en estos momentos de crisis, fallando el veneno y la bala asesina de los avecindados. Y así pudo más la suerte del indígena zapoteca, ya que Dios Todopoderoso protege a sus hijos de los malos individuos, por lo que evitó de morir a los suyos. Más tarde, todos se retiraron de la escuela, echando rayos y centellas, al no poder lograr sus propósitos infernales, refunfuñando de su rotundo fracaso. El presidente Cándido, acompañado de su secretario Esteban Jarquín, y Francisco, Chico P. Jiménez, amigos fieles, indomables ante esta terrible situación, se encerraron en el municipio esa noche fatal, que jamás se borrará de la mente de los que lo recuerdan. Los demás paisanos le dieron la espalda. No obstante que en la Junta Grande, así le llaman cuando toma posesión el presidente. Cuando todos gritaban en coro: «No queremos a los fuereños, usted tiene que quitarlos». Esa era la consigna. Pero cuando el factor destino es adverso a la buena voluntad de los paisanos, todo se vuelve imposible, pero en fin. Cándido continuó desempeñando su papel de presidente, no obstante tantas advertencias y controversias que se le habían presentado. Había infinidad de problemas añejos, como resultado de tantas injusticias que venían sufriendo los indígenas zapotecos en su propia tierra desde años inmemoriales, como ya se dijo en otras páginas anteriores, por la desigualdad que existe entre los habitantes de este poblado. Se presentó el C. Mayor Félix Pineda. Por la constante inseguridad que se había presentado en esta población, como ya se ha expuesto, las autoridades federales del Estado nombraron al C. Mayor Félix Pineda, procedente de la 29ª Zona Militar con sede en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, quien se presentó en esta población con una sección de soldados del ejército mexicano a su mando, portando un aparato de radiocomunicación e informando constantemente de las novedades de los pobladores. Pero los avecindados eran los que se encontraban alarmados por los acontecimientos sucedidos últimamente. Los soldados se instalaron en la torre de la iglesia, para proteger mejor la seguridad de los pobladores. Pero los avecindados se acercaron al mayor Pineda, ofreciéndole con mucha adulación, para que se prestara a la manipulación. Lo invitaron a casa de Diodoro Díaz, alias el Manco, rico ganadero, tratando de ganarse la voluntad del militar, ofreciéndole comida a él y a su gente, logrando con eso más confianza. Nuevamente, con la más mala intención, también invitaron al presidente Cándido a una cena en dicho domicilio, la cual éste aceptó de buena gana, ya que se trataba del mayor Pineda. Pero el presidente primero mandó investigar antes de ir a dicha cena. Siempre desconfiado, mandó al señor Donaciano Jarquín
como su representante, quien de inmediato regresó a avisarle de que se abstuviera de ir, porque en el trayecto del municipio a la casa de Diodoro se encontraba mucha gente armada revuelta con soldados. Por tal motivo el presidente, tomando las providencias del caso, pretextó que se encontraba indispuesto, por tener otros asuntos urgentes que atender. Por lo que se les apestó nuevamente el asesinar al presidente Cándido. Suertudo el hombre. Llega al relevo, el mayor Sedano Lara. Después de la retirada del mayor Pineda, lo releva el mayor Sedano Lara, procedente de la 28ª Zona Militar, con sede en Oaxaca. Capacitado como un elemento audaz para asuntos relacionados con los problemas de armados, de los pueblos rebeldes. Y por las circunstancias que prevalecían en la región, lo comisionaron para tal finalidad. Siguiendo la misma táctica del mayor Pineda. De inmediato se acopló a los caprichos de los avecindados días, logrando subordinarlo fácilmente. Y para mayor satisfacción del citado militar, quien incondicionalmente y en forma directa, independientemente de su cargo como militar, sin escrúpulos, asesoraba a esa familia en forma directa, pues ya vivía en casa de esos individuos. Andaba con la cabeza cubierta con un zarakov o salacot militar, siempre se le veía conversando amenamente con dichos sujetos. Intento de asesinato a Cándido Santos. El mayor tantas veces mencionado, fue al grano y le dijo a Cándido Santos, presidente municipal. Oiga mi presi, lo voy a invitar a hacer un recorrido por el pueblo, usted y yo. Nos vamos a comer un puerquito que tenemos pendiente. El indígena incauto e ingenuo, aceptó la invitación. Sigue diciendo el mayor. Mire, no tiene que salir del municipio. Solo vamos a tomar unos cocos en la huerta del tío Manche, Germán Díaz. Lejos como a 500 metros de distancia del municipio. Por lo que el presidente, primero mandó a uno de sus confidentes, a que fuera a investigar por el rumbo donde quería ir el mayor Sedano Lara. Encontrando en el lugar a mucha gente armada, revuelta con los soldados, esperando al presidente para liquidarlo. Esa era la finalidad de la invitación. Así, como a las 3 de la tarde, Cándido en forma intempestiva, le dijo al mayor, al salir los dos. Mire, mejor vamos a tomar cocos en mi huerta, que yo también tengo palmeras. En eso, se acercaron Juan Lorenzana y Antonio García, y otros más, quienes fueron invitados por el mayor. El presidente Cándido, tomada la decisión, se dirigió a la huerta de su abuelita Catalina, y le dijo al mayor. Ahora yo invito, y por lo que toca al puerquito ya lo conseguiremos después. Por lo que el grupo, de mala gana se encaminó al lugar señalado, donde se encontraba el señor Mauro Santos, padre del presidente. Al presidente solamente lo acompañaba su secretario Esteban Jarquín, quien le indicó, ten mucho cuidado, porque son muchos. Por lo que pudiera suceder. Cándido se subió personalmente a la palmera, de donde bajó un racimo de cocos, pelando a cada cual su coco, y diciendo, aunque falta el puerquito, por lo que el mayor contestó, ya veremos después, que eso no urge. El famoso puerquito era otra cosa. Al fin que hay tiempo y vida. Y así se retiraron del lugar. Y nuevamente se escapó el indígena zapoteco. Los socios criminales todos estaban armados. La finalidad era asesinar al presidente, porque estorbaba el plan del mayor Sedano Lara. Por lo que se retiraron maldiciendo su suerte y la estrategia del militar Sedano Lara. Llega un teniente de artillería. Por la misma fecha, llega un teniente de artillería, procedente de San Carlos Yautepec, donde se encontraba el destacamento, con la misma finalidad de los mayores Pineda y Sedano Lara. Tal parece que era una tarea de los tres para eliminar al indígena zapoteca. Como vulgarmente se dice, todos contra uno. Pues en una noche llena de fatalidad, el teniente los agrupó y les indicó que él tenía un plan infalible, que Pedro Martínez, quien era el encargado de organizar las fiestas, invitara a toda la familia Díaz y socios para que se reunieran en el corredor del municipio. Con el permiso de la autoridad, por la tarde mandó llamar a los músicos, y el presidente le dijo al señor Guillermo Mariano, jefe de la banda, que el teniente quería efectuar una fiesta, por lo que éste mandó llamar a sus músicos.
Siendo como las 8 de la noche, todo estaba listo. El citado teniente en forma amable le dijo al presidente Santos, este baile es en su honor, para demostrar que se le quiere mucho, por su inmejorable labor. Y ni tardo ni perezoso le plantó una silla, donde se iba a efectuar el asesinato del presidente. Por lo cual le dijo en forma por demás astuta, siéntese en esta silla sin moverse, haciendo un espacio de 2 metros del lado derecho así como del lado izquierdo, donde ya se acomodaban las damas de la familia Díaz. Y así empezó el baile. Pero nadie bailaba. Algo raro estaba sucediendo. Atrás de los músicos se acomodó ostentosamente Antonio García y Maximiano Díaz para no fallar, empuñando cada cual una pistola. Pero fueron tan notorios estos hechos, porque estaban apuntando hacia donde se encontraba el presidente Cándido Santos. En ese momento, el músico Viviano Sabino, en forma sigilosa le hizo una seña al presidente. «Cuidado, te van a matar». De un salto se levantó de la silla fatídica, que estaba preparada para su asesinato, regresando al interior. Inmediatamente el teniente se metió también, siguiendo y ordenando a Cándido, que se apostara nuevamente en el lugar donde estaba sentado, diciéndole: Señor presidente, esa silla se acomodó especialmente para usted. A lo que el indígena contestó que no iba a salir. El teniente le preguntó que si tenía algún inconveniente, por lo que Cándido en forma categórica le contestó: Usted sabe perfectamente que mis enemigos gratuitos me quieren matar. A lo que el teniente contestó en tono hipócrita: No es posible. Existe un malentendido al respecto, o una mala interpretación. Pero debemos continuar con la fiesta ya que todo es en su honor. A lo que el presidente se negó rotundamente. Ustedes sigan su fiesta, ya veremos después. Nuevamente se le acercó el citado teniente, ahora rogándole. Es por demás, dijo Cándido, a quien su ángel de la guarda una vez más lo había protegido, salvándolo de nueva cuenta de las manos criminales. En ese momento surgió nuevamente la pregunta: ¿quién o quiénes tenían tanto interés en liquidar al presidente Santos? ¿O cuánto les dieron sus enemigos gratuitos a esos señores para efectuar dicho trabajo? Total, todo le ha favorecido al indígena. Es posible que desde el cielo lo estuviera protegiendo su ángel de la guarda. Reunión de presidentes. Casi al final del mes de julio de 1941. Citaron a los presidentes municipales de toda la región de Yautepec, en San Carlos, para cambiar impresiones relacionadas con los problemas existentes en diferentes poblados de la región. Presentándose en ese lugar, Cándido Santos por San Bartolo Yautepec, Valerio Jarquín por Nejapa de Madero, y Francisco Martínez, por Santa Ana Tabela. Después, se llevaron a Cándido a Nejapa de Madero, a la fiesta del 4 de agosto, dejando en su lugar a Lorenzo Jiménez, primer regidor. Sin ninguna preocupación. Cuando llegó a Nejapa, Cándido recibió la noticia de que la presidencia municipal se encontraba ocupada por una junta municipal, establecida por los avecindados, quienes echaron fuera a los que estaban fungiendo constitucionalmente. Y así el 8 de agosto de 1941, desaforaron a Cándido Santos Vicente como presidente municipal por estar ausente. Cándido, en forma veloz regresó, e invitó a los pobladores para que entraran en el municipio ya que éste era libre y soberano. Y al estilo Hidalgo, él, personalmente tocó la campana de la iglesia para que se reunieran con él, nuevamente como lo hicieron cuando él tomó posesión de la presidencia. Pero en este caso unos se unieron, pero otros no. Los músicos que eran los más fieles, entraron sorpresivamente al municipio al lado de él. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que ya no tenía mando, los avecindados ocupaban la banca en primera fila y los bartolenses hasta atrás. Resonó la voz de Cándido, cuando les dijo terminantemente a los avecindados: ¿quiénes son ustedes para determinar esta situación injusta? Este lugar es municipio libre y nadie va a venir a imponer su autoridad. Esto es inaudito. Pero los paisanos le exigieron que hablara en el dialecto zapoteco usual con su gente, porque entendían muy poco el español. El juez y el Ministerio Público, licenciado Toledo y el propio diputado Bermúdez, así como el mayor Sedano Lara, se quedaron sorprendidos que con tanta facilidad habló en español a los rufianes, y en zapoteco a sus paisanos.
pero lamentablemente, se impuso la fuerza de los facinerosos contra la razón de los indígenas. Ya que Juan Lorenzana en el salón municipal se autonombró representante del pueblo, aunque andaba huyendo. Indignamente, se honraba al sentarse en el lugar de representante del pueblo. Para ese entonces, Lorenzo Jiménez, ahora exregidor primero, Francisco Chicope Jiménez y Miguel Vázquez, ya los habían encarcelado. Y así fue como quedó formada la Junta Municipal, compuesta por puros avecindados. Por lo que los paisanos inconformes dieron la media vuelta y se salieron, dejando a Cándido solo, con su perra suerte. En ese momento, se le acercó el mayor Sedano Lara como a las 9 de la noche, diciéndole: Mire mi presi. Con voz armoniosa. Váyase a casa. A dormir tranquilo. Mañana a primera hora viene para entregar la llave del municipio, con todos los rigores de la ley. Un militar, hablando de ley. Por lo tanto Cándido, ya desconcertado, se retiró del municipio, pero llevándose la llave. Con ese pretexto, a fuerza tenía que regresar para deshacerse del cargo que el pueblo le había conferido. Ya una vez fuera de la oficina municipal, dijo por última vez a sus paisanos: Lo justo, ya no es justo, ya que con artimañas los arrimados se posesionaron de nuestro municipio. Pudo más la fuerza que la razón. Pero la mayoría le dio la espalda. Cobardía mezclada con el miedo. Excepto los músicos, quienes siempre le fueron fieles a su presidente, hasta el final. Cándido se fue a su domicilio, con el permiso del mayor Sedano Lara. Pero afortunadamente pudo interpretar la jugada que le hicieron y no se presentó al día siguiente, como le habían indicado, por lo que se salvó nuevamente de los criminales. Por lo tanto, al amanecer del día siguiente al desafuero, o sea al amanecer del 9 de agosto de 1941, ya andaba lejos de su casa y de su familia. En el camino se encontró con Esteban Jarquín, su secretario, compartiendo comentarios de lo sucedido. Este lo acompañó hasta la Unión, para pedir auxilio al señor Francisco Jiménez, pero solamente encontró a su esposa, la señora Elena Santiago García, quien le informó que don Francisco se encontraba en Oaxaca. Por lo que Cándido, desesperado como andaba por tanta presión, se encaminó a la capital del estado. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que don Francisco ahora se encontraba en México. Y no había quien le tendiera una mano para presentar su querella por todas las arbitrariedades que habían cometido en agravio de los indígenas. Investigó el domicilio. Y logró comunicarse con don Francisco. Y se dirigió a la Ciudad de México. Llegando a la estación del ferrocarril en San Lázaro, lugar donde ya lo esperaba don Francisco, a quien en forma lastimosa como un niño, le comunicó sus problemas, en forma torpe pero entendiéndose. Don Francisco lo llevó con el licenciado Fernando Magro Soto, senador, y al licenciado Manuel Rueda Magro, diputado federal. Representantes de los oaxaqueños. Quienes tomaron cartas en el asunto. Por lo que el señor Francisco Jiménez, que como diputado federal suplente tenía fuero, nunca dejó solo a Cándido, ante los espinosos problemas que surgieron en contra de los indígenas zapotecos. Este es el final del video número 9. La historia continúa con el video número 10. Por su interés y atención, le expreso mis profundos agradecimientos. Muchas gracias.